Bueno, olis. Vamos a tratar de repasar dos conceptos importantes antes de empezar a ver lo que es un número irracional, ¿sí? Algo muy importante es que tengamos bien en cuenta cuáles eran los números cuadrados, ¿sí? Porque vamos a trabajar en base a ellos cuando tengamos que representarlo en la recta real, el número irracional. Entonces, los números cuadrados eran la diagonal de cuando habíamos visto, si en algún momento la vieron, la tabla pitagórica, y son los números que son elevados al cuadrado. Tenemos, bueno, yo puse hasta el 12, pero bueno, tenemos muchos. Y vamos a trabajar con estos generalmente. Entonces, 1 al cuadrado, bueno, va a ser 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9, 4 al cuadrado 16, 5 al cuadrado 25, 6 al cuadrado 36, 7 al cuadrado 49, bueno, 64, 81, 100, 121 y 144, los del 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Esto lo voy a tener muy presente cuando yo tenga que transformar el número irracional para poder dibujarlo. Y algo que también nos va a servir mucho, que es algo previo que ya vimos en años anteriores, generalmente en tercer año, que es el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Cuando teníamos un triángulo rectángulo, ¿sí? Yo podía decir que la suma de los catetos, que eran los dos lados que estaban comprendidos por el ángulo recto, ¿sí? Si yo lo sumaba, esos dos números elevados al cuadrado, me iba a dar el valor de la hipotenusa también al cuadrado. Se puede escribir de dos formas distintas. Con la hipotenusa sin el cuadrado, o sea, despejada con la raíz, o, bueno, la forma que había dicho recién, que era la suma de los dos catetos cuadrados y la hipotenusa también al cuadrado. A nosotros nos va a servir más esta parte, ¿sí? Esta forma de escritura, porque el número irracional va a estar comprendido por la suma de dos números que van a estar elevados al cuadrado. Entonces, si nos acordamos de esta fórmula, yo voy a hacer un pequeño ejemplo como para recordar cómo se hacía para encontrar el valor de la hipotenusa. Entonces, si yo tengo que buscar la hipotenusa y tengo este triángulo rectángulo de cateto 4 y cateto 7, yo voy a escribir de esta forma. Digo que la hipotenusa va a ser igual a la raíz de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Entonces, de 4 al cuadrado más 7 al cuadrado. ¿Sí? Bueno, hago la suma de los números. Primero hago, bueno, los resultados cuadrados. 4 al cuadrado iba a ser 16 y 7 al cuadrado iba a ser 49. Después sí, hago la suma de estos números, que me darían 65. Y ahí estaríamos encontrando el valor de nuestra hipotenusa. Lo dejamos así porque así vamos a trabajar nosotros los irracionales. Y ahora voy a explicar cómo hacemos para graficar un irracional en base a todo lo que acabamos de ver recién con los números cuadrados y el teorema de Pitágoras. Bueno, yo puse 3 ejemplos que son los primeros que vamos a empezar a ver, que son los más fáciles. La raíz de 2, raíz de 3 y raíz de 5. Entonces, con el concepto de recién de teorema de Pitágoras, yo voy a pensar, tengo que sumar dos números que estén elevados al cuadrado, ¿sí? Para que me lleguen a dar el 2. Entonces, si yo tengo ese pensamiento, yo siempre tengo que pensar en los números que están acá abajo, ¿sí? Y cuando los pienso, escribo los de arriba. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer la raíz de 2, ¿qué dos números elevados al cuadrado me van a dar 2? Este es fácil. Va a ser 1 al cuadrado y 1 al cuadrado, ¿sí? Bien, si yo tengo que pensar en la raíz de 3, digo, ¿qué dos números elevados al cuadrado me van a dar 3? Bien, pienso, digo 1 al cuadrado y empiezo a pensar acá, bueno, si yo sumo el 4 no, porque ya me pasé. Entonces, ¿cómo empiezo? Digo, bueno, ¿cómo lo hago? Bueno, cuando yo tengo que sumar y los dos números al cuadrado no me dan, o tengo uno y el otro no, utilizo un número irracional que ya haya usado antes. En este caso, la raíz de 3, si yo digo, si yo lo tengo que pensar así, digo 1 al cuadrado, que es 1, más, tendría que ser 2.
¿sí? Pero yo tengo que pensarlo al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ahorrar este de aquí, más la raíz de 2 elevado al cuadrado. ¿Puedo hacer esta trampa? Sí, siempre, porque si yo anulo, acordemos que la raíz y la potencia son operaciones contrarias. Entonces, si yo las anulo, ¿qué me queda acá? Me va a quedar raíz de 1 al cuadrado más 2. Y esto me da 3, ¿sí? Entonces, se puede hacer. Cuando yo tengo, recordemos, cuando yo tengo entonces que sumar dos números cuadrados y uno de los números que tengo que sumar no está dentro de los números cuadrados, puedo utilizar eso. Puedo pensar el número que me falta, ¿sí? Escribirlo como si fuese un irracional y después a la vez al cuadrado, porque yo siempre todos los números que están acá adentro los tengo que escribir al cuadrado. Y por último el 5, raíz de 5. Bueno, ¿qué dos números me van a dar 5 de los números que están al cuadrado? Yo tengo el 1 y el 4. Bien, 1 más 4 es 5. Por ende, voy a escribir 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Sí, esperen que me quedó la raíz muy chiquitita. Bien, y este más acá. Si yo hago la suma, esto me da 1 más 4. Y 1 más 4 es 5. ¿Sí? Entonces, lo primero que tengo que hacer es esto. Ahora yo les voy a enseñar cómo graficar, aunque no tengo un compás para hacerlo en el pizarrón, pero bueno, de alguna forma les voy a enseñar para que ustedes en sus casas, si tienen un compás, lo puedan hacer. Bueno, voy a empezar con la raíz de 2. Entonces, ustedes se van a preguntar, no encuentro la relación entre todo esto y Pitágoras. Bueno, acá tenemos que armar los triángulos que me dice Pitágoras para yo poder escribir este número irracional en la recta numérica. ¿Sí? Bien, entonces, raíz de 2 dijimos que se armaba haciendo 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto significa que los catetos míos van a ser de 1 y de 1. Si yo tuviese que hacer la raíz de 5, los catetos míos van a ser de 1 y de 2. Indistinto cualquiera de los dos catetos que yo haga. ¿Sí? Primero vayamos con la raíz de 2. Entonces va a ser un triángulo de 1 y 1. Voy a poner a este lado, entonces va a ser el triángulo de 1 y de 1. ¿Sí? Me hago una liñita imaginaria como para ver que la altura que hice es de 1. Entonces, una vez que yo hago esto, siempre voy a hacer de la misma forma. El triángulo siempre va a ir arrancando desde el origen de las ordenadas, de las coordenadas, en 0, 0. Entonces voy a dibujar mi triangulito. Esta de acá va a ser mi hipotenusa, mi raíz de 2. Pero bueno, yo esa medida la tengo que bajar a la recta, ¿sí? La tengo que bajar acá. Bueno, ¿cómo hago yo entonces? Si yo tengo un compás, que yo no tengo por pizarra, voy a abrirlo, ¿sí? Y voy a tomar esta medida de acá. Voy a hacer el pinche acá en el 0, 0 y voy a tomar acá esta medida. Entonces, como ya va a estar abierta la medida, yo bajo como si fuese una semicircunferencia y lo marco. Yo voy a hacer como si tuviese el compás y bajaría así. O sea, si ustedes lo marcan, quedaría acá. Esa sería la medida de la raíz de 2. Bien, ahora quiero hacer la raíz de 5. Me dice que los catetos entonces van a ser de 1 y de 2. Yo puedo elegir base 1, altura 2, o puedo elegir base 2, altura 1. Es indistinto, como ustedes quieran, es lo mismo. Siempre y cuando, acuérdense siempre de que la hipotenusa tiene que venir desde el 0 hasta el otro lado. Entonces, bueno, raíz de 5. Voy a elegir base 2, altura 1, como para que no se me mezcle con la raíz de 1. Raíz de 2, perdón. Entonces, base 2, altura 1. Entonces lo voy a tratar de subir. Yo traté de hacerlo lo mejor que puedo. Ahí está. Me imagino que si ustedes tienen hoja cuadriculada lo van a poder hacer mucho mejor porque se van a poder guiar con el cuadriculado. Bueno,
Y después, ¿qué hago? Una vez que ya hice esto, 1. Bueno. Yo no tengo regla, recuerden eso. Ah, ahí está. Y acá tengo mi raíz de 5. Pero recordemos de vuelta, ¿dónde lo tengo que bajar yo? Lo tengo que bajar a la recta real. Entonces, de vuelta, hago el compás, abro la medida, pincho el pinche en el 0, 0 y marco la hipotenusa. Y después la bajo, ¿sí? La voy a bajar, me imagino que viene por acá. Yo le estoy haciendo ojo esto, no se guíen porque yo lo estoy haciendo mal. Y ahí tenemos nuestra raíz de 5. Bien, genial. Voy a borrar esto, voy a borrar la raíz de 5 y les voy a enseñar cómo hacer cuando uno de los catetos es un otro irracional. Bueno, entonces, siempre voy a aprovechar el irracional que ya haya marcado en la recta real, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice de vuelta? Mi número raíz de 3, que uno de los catetos va a ser de 1 y el otro va a ser de raíz de 2. Como yo hice previamente el triangulito de 1, 1, o sea, el de raíz de 2, y ya lo tengo marcado acá en mi recta real, me va a ser mucho más fácil. Entonces, el cateto base va a ser la raíz de 2 y el cateto altura va a ser el de 1. Entonces, vuelvo a marcar. Esto, si quieren, se lo borro para que ustedes ya sepan de dónde viene esa raíz de 2. ¿Sí? Acá ya está marcada. Entonces, marco la base de mi cateto raíz de 2, hago la altura de 1, ¿sí? De vuelta, marco la hipotenusa desde el centro del 0, 0 hasta la altura. Y de vuelta, compás, marco en el pincho 0, 0, tomo la medida de esta hipotenusa y la voy a bajar, ¿sí? Yo supongo que va a ser aproximadamente por acá. Esto lo estoy haciendo abajo, recuerden esto. Y esta de acá va a ser raíz de 3. Bueno, espero que se haya entendido. Las dudas y consultas que vayan surgiendo me las van mandando por mail o también por el contacto de WhatsApp. Bueno, eso es todo. Espero que se haya entendido y bueno. Adiós.